Vamos ya con el siguiente invitado. Me parece que ya tenemos por ahí a Gonzalo Cañete, analista y director del blog de Brújula de Mercados. Gonzalo, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bueno, Gonzalo, buen dato, buena reacción también la de los mercados financieros. ¿Qué es lo que más te llama la atención en el dato hoy de inflación? Bueno, nada, que el dato es incluso mejor de lo esperado, lo cual parece que acelera el proceso de desinflación, es decir, de que es cómo se va desinflando la tasa de inflación que estábamos viendo hasta ahora. Muy escéptico, yo como tantos otros, o sea, realmente la visión que teníamos es que esto sería mucho más persistente. Incluso me llamó la atención, Marta, que he mirado la de Francia, que la de Francia es una de las que llevaba todo el año en el entorno del 6%, más anclada, y ya se está dirigiendo hacia el 4%, hasta países con una inflación que estaba siendo quística están respondiendo positivamente con esa reducción. Los datos de China, que comentaba también José Antonio, habían asustado bastante porque mostraban desinflación en esa inflación previa industrial en China, con caídas de los precios. O sea que, sin duda alguna, muy interesante. Uno de los ratios que he buscado, que publicaré ahora en un rato en redes sociales, me ha parecido muy interesante, era el ratio que mide Estados Unidos la accesibilidad a la vivienda, que nos suele medir la relación entre la hipoteca, lo que nos cuesta la hipoteca, y la renta, porque el principal factor inflacionista que hemos visto, el que pesa un 70% sobre la tasa de inflación, tú lo has mencionado antes, era precisamente la vivienda. Y estamos viendo que ese factor de accesibilidad en cuanto a hipoteca versus renta en Estados Unidos están máximos de los últimos tiempos. Entonces estamos viendo realmente que las posibilidades que había de que esta inflación fuese permanente significaban problemas muy gordos para el sector inmobiliario, porque claro, la probabilidad de impago de hipotecas y por correspondencia el contagio al sector bancario o financiero era casi descontado. Se ha estado hablando de esto durante meses y parece que hasta eso se salva. Y te digo más, incluso con las expectativas que son casi inminentes de que el Banco Popular de China anuncie además medidas de estímulo crediticio al sector inmobiliario chino. O sea que con eso ya reapuntar la jugada de que se trata por todos los medios de evitar una recesión a escala global. Por cierto, con José Bittner comentábamos también el nivel de los 4.500 puntos en el S&P. Es verdad que todavía no ha abierto Wall Street, pero los futuros ya cotizan por encima de los 4.500 puntos. El hecho de superarlo, ¿qué significa? ¿Qué implica para el inversor? Para mí, por mucho que superemos los 4.500 puntos, sería una zona limítrofe que no hemos conseguido superar durante las últimas semanas y que sobre todo llevamos todo el año sin haber superado. Es decir, estamos volviendo a niveles con esas zonas que serían previos a la caída que tuvimos ya en 2022, desde la que no se levantó cabeza. Pero no obstante, no hay que olvidar que los máximos realmente del Standard & Poor's están muy por encima de eso. Los objetivos serían llegar hasta 4.800. Si nos desviamos o nos 500 puntos, con lo que digo siempre, cierres de mercado en Estados Unidos por encima de esos niveles. No vale el pasar de 4.500 puntos a 4.550 o 60 puntos en el Standard & Poor's y que luego para el cierre de mercado en Estados Unidos se vuelva a estar en 4.495, por ejemplo, ¿no? Porque nos deja esas típicas mechas que vemos los que trabajamos con el gráfico, que quedan muy bonitas, pero lo que nos indican es que hay mucha fuerza de venta cuando se dejan esas mechas por arriba o mucha fuerza de compra por abajo. Entonces, hasta que no veamos que el Standard & Poor's consolida con cierres de mercado por encima de 4.500, no hay que tampoco animarse del todo, porque si algo hemos aprendido, y más los últimos meses, es que pese a todo lo que nos digan los datos macro, siempre hay una guinda en el pastel. Ahora el descuento que está haciendo el mercado es que se acabó la subida de tipos. Algo aparecerá que hará que cambie por completo otra vez el discurso y volvamos otra vez a lo mismo, a que no, es que ahora este factor podría hacer que continuase la subida de tipos. O sea que por eso yo no cantaría victoria hasta que no vea esos cierres. Bueno, quizá puede ser los salarios, ¿no? Que esto es algo que desde el Banco Central Europeo ya han advertido hace muy poquito. Es verdad que la Reserva Federal no se lo he escuchado mucho, pero entiendo que también viendo los datos de subida de salarios anual, que creo que están en el entorno del 4%, si no me equivoco, creo que será el dato del PCE, de la inflación PCE que conocíamos hace unas semanas. Claro, esto puede suponer efectos de segunda ronda y que ahora estamos cantando victoria, pero no sabemos si realmente habría que hacerlo o no. Eso mismo, eso mismo. De hecho, el Banco de Inglaterra, por ejemplo, que ha publicado datos esta semana, también ha mostrado su preocupación por el incremento del ingreso medio en Reino Unido, porque eso hace que la inflación no vaya a disminuir por vía consumo. Entonces, tú mismo lo has dicho, hay factores de sobra que podrán reinterpretarse diciendo que, bueno, sí, hemos alcanzado un 3% de tasa de inflación, pero eso es fruto, además, de la dura política monetaria que hemos llevado a cabo y, por lo tanto, para volver a asegurarnos por encima, por estar por debajo de ese 2% de tasa de inflación o tenerla como objetivo, lo mejor que podemos hacer es continuar con la política monetaria dura hasta que veamos que la inflación está pulverizada y entonces sí volvemos ya a relajarnos. Pero no hay que olvidar que lo dijo el propio presidente de la Reserva Federal, no se esperan bajadas de tipos al menos en 2 años. Veremos si cumple con eso o no, pero
de momento eso quiere decir que no va a cambiar mucho la política monetaria a día de hoy. Y insisto, estamos por encima del 5% de tasa referencial en Estados Unidos y cada vez que hemos llegado por encima de ese 5% en tasa de interés referencial en Estados Unidos, se han producido los respectivos crash, los de las .com en 2001 y los de las subprime en 2008. Aunque es verdad que hoy están bajando algunos de los intereses de los bonos. No sé muy bien si en el 2%, que creo que era ese, ¿no? El bono de 2 años, perdón, el que estaba ya en el 5%, superando el 5%, no sé cómo está ahora. Habría que mirarlo y enseguida lo miro para comentarlo contigo también. Gonzalo, más allá de esto, ahora enseguida volvemos a los bonos, pero teniendo en cuenta el movimiento que hoy puede hacer la renta variable estadounidense, ¿es momento ahora, sabiendo lo que decías, que puede haber otros factores que dentro de unos meses nos hagan pensar que puede haber efectos de segunda ronda en la inflación, que podemos tener una segunda fase de inflación? ¿Es momento ahora de invertir en el mercado, de invertir en la bolsa? Muy buena pregunta. Yo no diría incluso dentro de unos meses, diría dentro de unos días cambia de repente el guión por cualquier dato. Es momento de invertir si vemos que se superase máximo, es decir, repetimos la historia, 4.500 puntos en el Standard & Poor's suenan genial, porque era un techo que estábamos viendo muy reciente, pero los techos del Standard & Poor's están en 4.800. Por lo tanto, quien se ponga a comprar ahora con una superación de los 4.500 puntos, sabe que hay suficientes niveles previos por encima que pueden hacer que el mercado se torne. En el caso, de, por ejemplo, del mercado europeo, vemos que todo lo que hemos visto en las últimas semanas era lo que llamamos un fallo de tercera onda, que simplemente han sido 3 impulsos alcistas consecutivos desde que había empezado el año 2023 al alza, un mercado alcista, el más odiado de la historia, como habéis llamado vosotros en el programa en más de una ocasión, porque nadie esperaba este mercado ni estos resultados y por lo tanto estamos viendo precisamente que todo lo que hemos visto cada vez es más, por decirlo así, lateraliza más. Las subidas que estamos viendo en bolsa tienen los impulsos cada vez más débiles al alza. Sí, es un dato súper positivo, es muy bueno, pero esos impulsos alcistas no tienen nada que ver con el cómo arrancábamos el año 2023 con un impulso alcista muy fuerte y los últimos que hemos ido viendo son cada vez más débiles, más tenues. Por lo tanto, lo que se nota es que hay agotamiento por el lado de las compras en el mercado y probablemente lo que es precaución. Es decir, nos damos ya por satisfechos con la evolución que ha tenido el mercado este año y muchos estarán cerrando posiciones o recogiendo beneficios en ese aspecto y esperando paulatinamente ver lo que sucede. Si es un mercado alcista ahora por este dato, quedará por verlo y tendremos señales de sobra para poder entrar, pero yo no invitaría a que nadie de los que nos escuche entre en caliente a comprar simplemente porque el dato de inflación es súper positivo y porque se superen los 4.500 puntos ahora. Insisto, hay que ver cierres, hay que ver cómo se consolida el precio en los principales índices y para eso está el Standard & Poor's y para Europa el DAX. Pues Gonzalo Cañete, como siempre, muchísimas gracias. A ti, un placer. Y hablábamos con Gonzalo también lo que está pasando en los bonos. Se están cayendo hoy las rentabilidades, se están